Muy buenos días, les saluda su amiga Araceli César para servirles con el gusto de siempre podernos conectar a través de el Facebook y de otras redes sociales y poder estar unidos a pesar de la distancia, ¿verdad? Sobre todas las cosas, eh, de poder escuchar la voz de nuestro Hacedor, de nuestro Dios. ¿Cómo me gustaría, de veras de corazón lo digo, que este mensaje lo escucharan muchos y de manera muy particular aquellos en el norte de América, ¿verdad? Concretamente en Uvalde, en Texas, pero en tantos otros lugares, ¿verdad? Que pasan cosas sin explicación humana, natural, razonal. Y yo quisiera que este mensaje llegara porque, aunque a algunos pareciera que es algo frío, déjame te digo que cuando mueren los niños, yo digo que a algunos no les va a parecer, pero es lo que dice Jesús, ¿no? Que los niños son los herederos del reino de los cielos. Y al fallecer tantos pequeños, no entiendo el todo, pero sí te puedo decir que ellos están en la presencia de Dios, porque son niños, porque Él lo dice. Y esto debiera traer consuelo al corazón de los padres. Una, que están en un lugar mejor, mucho mejor, y otra, que el mejor de todos, Jesucristo, quiere estar contigo, ahí donde estás, ¿sí? Y por eso les decía que me gustaría que muchos pudieran escuchar este mensaje para traer palabras de aliento, de consuelo, y que nos queda claro una vez más que no hay una edad fija para morir. Como no sabemos, tenemos que estar preparados siempre para aceptar, conocer la voluntad de Dios. Nuestro tema de hoy, nuestro Dios que revela y también oculta. Hay una escritura en Deuteronomio 29:29 y te voy a decir algo. Esta escritura la tienes que aprender de memoria. Esta escritura la tienes que poner por obra en tu vida. Y solamente creer lo que dice esta escritura, someterte a esta escritura ante la soberanía de Dios y darse cuenta que no todo lo sabemos, que no todo lo entendemos, pero que confiamos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende, que todo lo puede. Leo lo que dice Deuteronomio 29:29. Hay cosas que no sabemos. Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de la ley. En la versión Valera dice, hay cosas secretas. Y entonces, por más que queramos nosotros descubrir humanamente el porqué de situaciones tan trágicas como las que se acaban de dar y que se han dado por tanto tiempo y de momento dejan de dar si la gente se confía y estoy en un lugar seguro, aquí no hay violencia y de momento suceden ya no solamente lo que pasa en las escuelas en ese sentido tan aberrante, sino lo que pasa día a día. Hay muchas cosas, déjame te digo, que los padres ignoramos que los hijos están viviendo, ¿sí? En el grado que vayan, desde el kinder ya hay gente dañada, hay gente violenta, hay gente vengativa, hay gente con corazón malo. No estoy hablando tan solo de los adultos, ¿no? Sino desde los niños. Hay gente contaminada que contamina. Entonces, no podemos nosotros, y tantas veces no podemos cambiarnos nosotros, mucho menos vamos a poder lograr cambiar a otros que ni siquiera quieren ser cambiados, ¿no?
Una vez más quiero repetir esta porción porque me es muy interesante que te quede grabada en tu corazón. Hay cosas que no sabemos, son las cosas ocultas, ¿verdad? Esas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que las cumplamos siempre. Todos los mandamientos de esta ley. Entonces, el tema de ahora nace de una inspiración que el Señor me trajo, porque de momento suceden cosas trágicas y, como lo he dicho en otras ocasiones, lo creo así. Todos de alguna manera vamos a morir, pero la gente se impacta mucho cuando muchos mueren en un mismo evento, ¿verdad? Sea el que sea. Y a mí el consuelo que me queda es que cada persona que muere, de la edad que sea, Dios tuvo un trato personal, un propósito personal, habló a su vida de manera personal y quiere hablar a la familia a través de diferentes circunstancias. No necesariamente tiene que ser en medio de dificultades y problemas, ¿no? Entonces es muy importante y vital que comprendamos esta palabra de parte de Dios. Déjame decirte que a mí desde anoche Dios me inquietó mucho con esto. Yo vi la tarde-noche la noticia y me traía muy fuerte. Este verso me lo sé desde hace muchos años. Y me decía Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Yo sabía lo que decía. Y es importante que tú lo sepas para que puedas dejar de angustiarte, de preocuparte por cosas que están fuera completamente de tu alcance, pero que te asegures de hacer aquellas que el Señor está esperando que hagas, ¿verdad? Esto es para que aprendamos a confiar en su soberanía y someternos a ella. Esto es en primer lugar. Y créeme que no es fácil aprender a confiar en su soberanía, porque a final de cuentas Él es el dueño de todo lo que existe. Y Él es el único que sustenta realmente todo lo que existe. Y mientras no tengamos esa plena convicción que da el Espíritu de aprender a confiar, ¿sí? Que Él sabe lo que hace, por otro lado, que Él tiene el control también, pero que también hay un merodeador, ¿verdad?, que anda buscando a quien devorar. O sea, tenemos que tener claras estas cosas, ¿no? Y aquellas cosas que no son claras, aquellas cosas que no son reveladas, tenemos a los hijos de Dios, tenemos que prestarles mucha atención. A veces nos detenemos por aquello que no sabemos o porque no entendemos. De allí te voy a decir algo. La gente pegada al dispositivo móvil, ahora también a la tele, ¿no? Pero ahora que lo traen personal, siguiendo la noticia, siguiendo la investigación, juzgando, criticando, señalando. Y lo que menos quiere Dios de sus hijos es que tomemos ni el papel de juez ni el papel de investigador, sino que desarrollemos una sensibilidad tan especial que da su espíritu, que ante estas cosas que a lo mejor son lejanas a nosotros porque no tenemos ahí familia, porque no tenemos conocidos, por un lado que no nos haga indiferentes, pero por otro lado que nos muestre qué es nuestro papel, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? No solamente a favor de esa gente que sufre, sino también prevenir nuestra vida. Y si Dios dice que habrá cosas en nuestra vida que Él oculta, o sea, por más que le busques, ¿sí?, por favor, acepta esto. O sea, son cosas que Dios no te va a dar a conocer y punto. Y que no nos corresponde saberlas. En ese temor reverente hemos de someternos a Dios y de confiar, ¿sí? Y no intentar buscar hasta en lugares prohibidos para saberlo, como algunas personas que van a que les lean las cartas, que las líneas de la mano, que la bola de cristal, que la carta astral, que el horóscopo, que el futuro. Eso, aparte que Dios lo prohíbe, también lo castiga duramente sobre las siguientes generaciones, trayendo oscuridad, ¿sí?
Entonces, cuidado con dejarnos guiar tan solo por las noticias. Mira, yo te voy a decir algo. Me fue suficiente saber este evento, ¿sí? Pero hay gente que se clava todo lo que va referente y noticia tras noticia. Luego hasta cenando, desayunando, platicando, o sea, ¿cómo? Y caemos en el morbo. Y nos quedamos con esa información de los reporteros, de los investigadores, de la policía, pero todo eso a nivel físico. Y mi pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con todo esto? Hay promesas y algunos de los familiares de estos chicos tienen temor de Dios. Esto va a ser para bien. ¿Cómo? No lo sé. Cada quien tiene que irlo descubriendo y sabiendo lo que Dios les va a ir revelando o no. Si les revela algo, tómenlo y pónganlo de práctica su vida. Si no les revela algo, descansen y confíen, ¿sí? Pero se despierta el morbo, se despierta la curiosidad, lo humano, lo carnal. Y ahora, esta escena que no había salido y aquí está, cuidado porque es muy violenta y ahí están viéndola. Yo digo, si no te tocó estar allí, ¿qué haces viendo como un testigo de sobra? ¿Qué va a aportar a tu vida el hecho de que estés viendo eso, escuchando eso, guiándote y cada vez más enardecido y en contra y ay, que el otro, sentenciándolo, mandándolo al infierno? No nos toca, no es nuestro papel. Entonces, tenemos más bien que prestar atención a aquellas cosas que nos son claras, evidentes, precisas. Si esto es claro a tu vida, y te cuento algo, ¿verdad? Muy de mi corazón a todos mis amados. Ayer vino la doctora a revisar a mi mamá, mi Carmelita, y el diagnóstico está en la etapa final. ¿Mm? Ahí está una revelación. Ahora, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuándo, pero nos está hablando de una preparación, ¿sí? Entonces, en este caso hay una revelación que Dios permitió a través de la ciencia médica de una geriatra experta, ver el estado completo de mi madre y ver que todo en ella se ha ido acabando. Ahora es incongruente y egoísta querer que siga con vida aunque esté sufriendo en sobremanera, que Dios no va a respetar que quieras que siga con vida, ¿no? Pero entonces aquí es donde yo veo algunas instrucciones claras y precisas, ¿sí? Algo más dentro de su palabra, tenemos que tener bien claros los mandamientos de Dios. Eso no hay vuelta de hoja. Yo siempre pregunto, ¿qué parte del no adulterarás no es clara? Del no robarás no es clara. Del no mentirás no es clara. Del no codiciarás no es clara. Del no tendrás dioses ajenos delante de él no es clara. ¿Qué parte? Ahí están los mandamientos. Mucho de lo malo que sucede es por pasar por alto el no de Dios, ¿sí? ¿Y qué tanto? Y otra vez hago reiteración. Yo sé que este es un tema que he compartido muchas veces, pero la gente es muy pasiva. Las promesas de Dios. A mí me gusta mucho lo que dice el apóstol Pedro, que cuando tú y yo creemos a las promesas de Dios, fíjate qué declaración tan magistral, nos hacemos partícipes de su naturaleza divina. Fíjate. Y nos capacita para que no nos contaminemos con el mundo. Fíjate. Entonces, a mí me venía muy fuerte esa promesa acerca de este evento, ¿no? Y no es que a mí se me ocurrió, no, a mí el Espíritu me reveló. De los niños es el reino de los cielos, palabras de Jesús, ¿sí? Para mí, esas criaturas tienen la esperanza y la hora la ven realizada, ¿sí? Ahora, ahí la palabra para los que quedamos aquí, ¿no? Que es la palabra de consolación. Entonces, la parte revelada es a través de los mandamientos y a través de las promesas de Dios, para que podamos conocerlo más y aprender más y más. Lo que nos ha de llevar a tener un corazón confiado en Él y a no estar movido por sucesos dolorosos.
ya sean personales o de otros, ¿sí? Y dejar, fíjate bien, de temer, de dudar y de opinar lo que no sabemos. Parece ser que viene una noticia de moda y nos hacemos expertos en el tema, cuando somos completamente ignorantes, ¿sí? Y nuestras fuentes de conocimiento vienen de que fulano dijo y sultano dijo. No, no, no. Yo digo esto, yo no opino en algo que yo no sé. ¿Por qué te doy esta palabra? Porque es algo que yo sé y que la Biblia lo dice, ¿verdad? En cuanto al estatus de los niños cuando mueren, ¿bien? Ahora, eso de traer esa inquietud y preocupación y como pasó allá me va a pasar a mí y entonces los voy a sobreproteger y los voy a cuidar, o sea, está movido por emociones, ¿no? Más bien aquí sería, si te hubiera pasado a ti, ¿estabas preparado para esto? Es un supón, no estoy diciendo que va a pasar. Pero muchas veces tenemos que ser confrontados con esto, porque esto nos dice acerca de lo corto que puede ser la vida, lo efímera que puede ser la vida, ¿sí? ¿Y quién dice que es mejor que ellos vivieran cuando en la vida hay tantas cosas difíciles? Yo no sé tú, pero yo tengo casi 30 años escuchando corazones de adultos, adultas mayormente, y su niñez desdichada. ¿Por qué Dios les prolongó la vida? Yo no lo sé en el caso de todos, en lo particular. Yo sé a mí por qué me concedió la vida, ¿sí? Cuando hubo muchas cosas que me la pudieron haber quitado, ¿por qué Dios me concedió? ¿Sabes qué? Tengo bien claro por qué Dios me concedió la vida. Porque quería que yo dedicara mi vida para ser una proclamadora de su palabra, de sus verdades eternas. Y yo agradezco la gracia, la habilidad, la capacidad, la sabiduría, los dones que Dios me ha dado para poder expresar esto. Todo viene de Dios. Pero entendí el por qué me prolongó la vida. No entiendo por qué a otros no se las prolonga. Pero otra vez volvemos a lo mismo. El trato es personal. Entonces, ya deja de tener miedo, ya deja de estar dudando de Dios y culpándolo, ¿no? Es que yo ese día oré y le pedí que no le pasara nada. Bueno, esa es tu opinión, pero más bien es decir, cada vez, fíjate, una mala costumbre que tenemos en Latinoamérica, ¿verdad? Es que los chicos van a la escuela y apúrate y rápido y no seas lento y hay tortuga y los empezamos a ofender, a burlarnos, en lugar de que cada día que van a la escuela tomemos un tiempo breve para bendecir su vida y recordarles las promesas de Dios y recordarles quién es su Padre eterno y recordarles que aunque papá y mamá no estén, yo estoy. Esas son las cosas reveladas que Dios nos ha dado para poderlas comunicar a los hijos, como Deuteronomio 6, pero no lo hacemos. En lo natural todo es prisa, todo es rápido, no seas flojo, no seas lento, la regañada clásica. No alcanzaron a desayunar porque te quedaste dormido y la culpa es de ellos, ¿sí? Se les olvidó la tarea y todo el camino a la escuela es regaño, regaño. Entran con el nudo en la garganta, entran con el corazón oprimido, entran sintiéndose nada, ¿sí? ¿Y cómo enfrentan su día de cada día? Porque los padres, en lugar de seguir lo que hace el pueblo judío, ¿sí? Hasta la fecha, que ellos cada día bendicen a sus hijos y les recuerdan, recuerda hijo que tú eres parte del pueblo santo de Dios, el pueblo elegido, ¿sí? Que como él, como tu padre, él va a estar contigo, que tú no eres cola sino cabeza, que tú no estás abajo sino arriba, que Dios te ama con amor eterno, que aunque tú falles, Él es perfecto y está contigo. En fin, no nos detenemos a eso, ¿verdad? Entonces nos tiene que confrontar a modificar nuestra forma aún de despedir a los nuestros cuando salen de casa. Entonces, en lugar de estar cultivando la inquietud, la preocupación, la indignación, el buscar culpables, el seguir la noticia con morbo, yo la verdad, yo no voy a darle seguimiento a la noticia. No lo he hecho. Vi el anuncio principal, vi una sola noticia y con esto me queda claro. La revelación que me quiera dar Dios o no, la que me dio ya te la compartí. Entonces, tenemos que ocuparnos primeramente de ir descubriendo
qué es aquello que Dios nos quiere revelar y qué es lo que no, ¿sí? Y entonces, con lo que nos revela, hacer la parte que nos toca, y con lo que no, cultivar seguridad que así Él es soberano. Él es soberano, Él sabe lo que hace, Él ve todo, conoce todo, sabe todo, ¿sí? Entonces, número 1, su revelación requiere un corazón que discierne, ¿sí? Su revelación requiere un corazón que discierne. El discernimiento espiritual es esa capacidad que da el Espíritu Santo a los hijos de Dios. El engaño del enemigo es adivinación, es premonición, es suerte, es fortuna, ¿sí? Pero a los hijos nacidos de nuevo les da el discernimiento espiritual. Esto es, saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces la primera cosa es evita andar culpando a Dios porque Él es santo, puro y perfecto, ¿sí? Y echarle toda la culpa de todo lo que sucede al diablo, tampoco, no lo defiendo. Pero muchas de las cosas son resultado de desobediencia, de rebelión, orgullo del corazón humano. Hay que discernir, hay que separar. Cada nacido de nuevo, y lo quiero reiterar, yo he hablado mucho de esto, pero para todos aquellos que me escuchan por primera vez, cada nacido de nuevo tiene la facultad de discernir porque es el Espíritu Santo en el interior el que trajo convicción de pecado, convicción de que Jesús es el único Señor, camino, verdad y vida, convicción del perdón que el Señor nos otorga al arrepentirnos y confesarlo. Ese mismo Espíritu nos da la capacidad de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Pero ¿qué crees? No todos saben que tienen discernimiento. Y entonces se siguen guiando por lo que ven, por lo que razonan, por lo que piensan, por lo que creen, por lo que opinan, por lo que suponen, y se dejan influir mucho por el diablo y se dejan influir mucho por el mundo. Y como la gran mayoría del mundo está indignada ante esto, pues yo me uno a la indignación en lugar de que me una a la intercesión. Y en medio de esto, como yo no he vivido una situación así, entonces yo tengo que clamar al Señor para que su Espíritu me diga cómo oro en esta situación. Ay, Dios, bendícelos. Es que no es una oración de intercesión esa. Tenemos que saber qué hay detrás de todo esto. Claro, va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho buscar culpables, mucho deseo de venganza, mucha indignación, mucho sentir, me quitaste a mi hijo. Y dice Dios, si no es tuyo, son prestados, son para mi gloria. Pero entonces, ¿cómo podemos orar por eso? Si no tenemos un acceso directo y cercano a quien sufre, no solamente los de Texas, sino en cualquier grado de sufrimiento, usemos el discernimiento para que nosotros podamos ir también en la línea espiritual, comprender, consolar, dar palabra oportuna, ¿no? Y no decir tonteras. Les pongo un ejemplo, ¿no? Me enteré hace un poquito de una familiar que tiene un problema con su lengua. Entonces alguien sugirió que conoció a alguien que empezó con ese problema, que no podía hablar, luego no pudo comer y luego no podía ni siquiera, no podía comer, imagínate. Ahora, ¿por qué opinar de un caso? Tú no eres médico, tú no estás dando el diagnóstico, tú viste de eso, pero es otra persona que puede ser algo semejante, pero no te toca a ti dar un diagnóstico. ¿Qué generó en la persona que escuchó que podía llegar allá no hablar y luego allá no comer? ¿Sabes cómo le llamo eso? Imprudencia con mayúsculas. Y esto es porque yo no sé por qué está teniendo este problema. De hecho, ayer con la geriatra investigué de dónde puede nacer y la geriatra me dijo, este es un problema que apunta a ser neurológico. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que vaya con el neurólogo, ¿verdad? Pero no ponerle otro caso o ponerle mi experiencia. Entonces, necesitamos usar el discernimiento espiritual, porque el Espíritu Santo nos va a dar algo más que la noticia, que el reporte, que la investigación, que la policía. O sea,
porque nuestro tema no es ir a los aspectos fisiológicos, sino ir más allá, a esas vidas por las cuales el Señor Jesús dio su vida en la cruz, ¿no? Entonces, habrá situaciones que estén totalmente fuera de nuestra comprensión. Esas son las ocultas. Por eso no insistas, es que yo quiero saber, hasta que atrapen al culpable y hasta que lo sentencien. O sea, ¿quién eres? El juez justo está sentado en su trono. Nosotros no tenemos esa envergadura, ¿sí? Y entonces, si estos sucesos, por diversos que sean, nos confrontan o nos advierten, pues hay que prestar atención, ¿no?, a esa palabra, ¿no? Yo les platiqué, no sé si la semana anterior, de un joven conocido de mi cuidadora que murió a los 16 años de cáncer intempestivamente. Y los papás ni sabían que tenía cáncer. Y el chico tampoco. Y cuando se puso mal, lo llevaron al doctor y estaba en cáncer ya terminal y murió. Haz de cuenta que le dieron la noticia un miércoles y al otro había muerto. Entonces, fuera completamente de nuestro alcance. Porque no sé si fue oculto y los padres no se dieron cuenta o no se quisieron dar cuenta, porque había señales para traer un cáncer y no notar que hay cambios en todo, desde la mirada, la piel, el apetito, el sueño, el aspecto físico, no sé, ¿sí? Hay cosas que son evidentes y esas no las queremos ver. Pero cómo nos gusta las que no son evidentes. Entonces, las que son evidentes y claras, como la claridad, te repito, de esos mandamientos, los no de Dios, ¿sí? Así como la paz y el gozo que son tan evidentes por el cumplimiento de sus promesas, esas son las reveladas. Y es cuando estas promesas y mandatos las haces parte de tu oración, de tu confianza y de tu propia vida, ¿sí? En segundo lugar, fíjate, esto es bien hermoso. Dios revela a quien tiene un corazón para Él. Dios revela a quien tiene un corazón para Él. Génesis 18, 16, 19. Y esta es la historia del famoso Sodoma y Gomorra. Escucha. Después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Estos eran los que estaban ahí con Abraham, ¿verdad? Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó, fíjate qué hermoso, este pasaje me lo trajo Dios como en referencia a lo que te estoy platicando. Entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que he prometido. Ahora fíjate, cómo la palabra nos revela el pensamiento de Dios. Él iba a mandar destrucción a Sodoma y Gomorra porque le había llegado a su presencia el olor putrefacto de esas malas acciones aborrecibles, abominables, de perversión, de maldad extrema. Y bueno, el relato ya en 18, luego en el 19 también sigue el relato y vemos que algo que generó en términos generales, ¿sí?, era la inmoralidad a un grado extremo, pero espantoso. Y que lo mismo, que te quede bien claro, ¿no? El problema de homosexualidad es lo mismo que el problema de adulterio y fornicación. O sea, no es más uno que el otro, no, porque van contra Dios. Entonces, Dios va a mandar juicio. Y es esa historia que nos narra, que entra Moisés en intercesión con Dios. Y es cuando le empieza como a hacer una especie de subasta, ¿verdad? Señor, ¿y si hay 50 justos? Y dijo el Señor, si hay 50, no destruyo. Pero Moisés sabía que no había ni 50.
Y le fue bajando la cuota, ¿no? Hasta que llegó a 10. Y bueno, y se encontró que no había ni uno. ¿Ves? Entonces no vengas a decir, ay, tanta injusticia en lo que pasó. Tú no sabes. Yo no sé cómo opinar, cómo decir que Dios hizo algo injusto cuando Él si algo tiene, que aparte es santo, 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 perfecto, puro, no se equivoca, libre de todo error, ¿sí? Es que Él obra con justicia, pero también con misericordia. Si nada más obrara con justicia, te aseguro que ni tú y yo estuviéramos vivos. O estuviéramos vivos y todos llagados, pobres, hambrientos, sedientos, abandonados, que obrara con justicia. Pero Él no nos paga conforme a nuestras maldades, sino conforme a sus múltiples misericordias. ¿Ves? Y entonces llegan al punto donde Moisés se da cuenta, porque él está movido por la emoción. Ay, Señor, no envíes destrucción a ese lugar. Mira, Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 30, lleve, se va bajando, como dice ahí el pasaje, léelo completo. Y entonces encontramos que el Señor sí le reveló su plan, ¿ves? Y lo invita a participar de esto, pero no necesariamente iba a hacer lo que Moisés decía. Porque el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve, vio que no había ni uno justo. Y el que pudiera haber sido justo de alguna forma, porque era el sobrino de Abraham, lo sacaron de allí antes de que viniera fuego y azufre sobre ese lugar. Este ejemplo de revelar algunas cosas ocultas es solamente para aquellos que se encuentran mi cara a cara, su cara con Dios. Y ahí es donde Dios nos puede revelar cosas. Tú no tienes una idea la cantidad de cosas que el Señor me ha revelado. Ahora, antes no pasaba esto. Por eso yo veía los horóscopos, a ver qué me deparaba el futuro. ¿Sí? Yo me guiaba por las noticias o por la opinión de la gente. Cuando dejé todo eso en la cruz de Cristo, yo empecé a creerle a Dios para que Él fuera el que me revelara lo que quiera, y lo que me dice que no, punto. Pero confío, descanso y espero en Él. Esta revelación de Dios, de aquello que Él quiere revelarnos, es para quien camina en fe y obediencia. Esto no es para desobedientes ni para incrédulos, amado. Por eso tenemos que cultivar nuestra fe, y por eso tenemos que aprender a ser obedientes, porque en esencia somos incrédulos y somos desobedientes, ¿sí? Y son para aquellos que la presencia misma de Dios les guía, ¿sí? Que quieren estar donde es la voluntad soberana de Dios, no la permisiva, ¿no? Ay, dame permiso, voy a ir, y todo en contra, y de todas maneras voy, ¿no? Atente a las consecuencias. Entonces aquí el Señor le dio una revelación hermosa a Moisés cuando le encomienda a su pueblo y le dijo: yo no voy si tu presencia no me acompaña. Y el Señor le promete: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Entonces esto es precioso, ¿verdad? Esta revelación es para quien le tiene en total prioridad, ¿sí? Aquí la vida de Abraham nos muestra que Dios era primero en su vida, no de palabras, sino de hecho. Cuando Dios le dijo: quiero que me entregues a tu hijo, a tu amado, y él se preparó, tomó a su hijo, tomó las cosas, subió al monte, caminó y en fe declaró: vamos a adorar y regresamos. Pero realmente él no sabía el final de la historia. Pero él fue obediente, porque antes que ese hijo tan anhelado, antes que ese hijo tan esperado, estaba el Creador. Mi pregunta es: ¿de ese tamaño es tu prioridad? ¿O hay alguien por encima de Dios? ¿O le niegas a tu hijo? Sí. Entonces, para quien tiene esa total prioridad, que Dios es primero, Dios va a estar revelando cosas a tu vida. No digo que todo lo oculto, no, porque hay cosas ocultas que no va a revelar,
pero va a haber algunas que si son para el beneficio de su obra aquí en la tierra, Él sin duda lo va a hacer. Número 3. Si Dios se puede revelar a un muchacho, ¿por qué no lo hace con un joven o con un adulto? Porque le faltan esas características. Y me traía muy fuerte Dios la historia de Samuel cuando era pequeño, que sus padres lo llevaron al templo a servir desde que era pequeño. Era un principio muy interesante. Samuel literalmente a partir de los 4 o 5 años, que es cuando se destetaban a los niños en aquel tiempo, él se quedó en el templo a servir, ¿no? Sus papás en su casa y él al cargo de Elí. Bueno, pues ¿qué crees? Él estaba ahí creciendo, no se dice exactamente la edad, pero todavía estaba en esa etapa de la niñez. Y entonces dice el verso 7, Samuel no conocía al Señor todavía. ¿Ves? No es nada más estar en el templo que se conoce a Dios. Él ni salía, no nada más asistía y regresaban a su casa, no, él ahí estaba, ahí vivía, ahí dormía. Pero fíjate, Samuel no conocía al Señor todavía. Pues él, o sea, el Señor, aún no le había manifestado nada. Ahora, aquí entro al tema donde ya por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Y se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted, ya era la tercera vez, ¿para qué me quería? Elí comprendió. Elí no comprendió a la primera, el sacerdote. Elí no comprendió a la segunda. Elí comprendió a la tercera. Comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a ve a acostarte. Y si el Señor te llama, respóndele. Ahora fíjate, en este caso Elí tuvo una revelación de Dios, ¿sí? Primero le trajo la comprensión que la voz que escuchaba el chico era la voz de Dios. Enseguida le dio instrucciones, ve a acostarte. Pero si el Señor te llama, respóndele, ¿sí? Ahí está la revelación de Dios a Elí, pero nada más le dio esa revelación. Y dice, habla que tu siervo escucha. Eso es lo que tienes que responderle al Señor. Yo no tengo duda que hubo tiempo en la vida de Elí donde Dios le hablaba, pues era el sacerdote, y él le podía responder, habla que tu siervo escuchará. ¿Por qué no le habló a Elí? Porque Elí dejó de escucharle. Y dejó de prestar atención ahí en el santuario. Sus hijos tenían relaciones íntimas con mujeres que no eran su esposa, y él sabiéndolo no hizo nada. Fíjate. Ahí es cuando se deja de escuchar, cuando Dios, la evidencia está clara, aquí no hay nada oculto, ahí se dio a conocer, no sé si por chisme, no sé si lo vio, no sé, ¿verdad? Pero él sabía y pasó por alto todo lo feo que trajo ahí el santuario, ese tipo de comportamiento. Dios dejó de hablar. Ahora, mi pregunta es, mi amado, mi amada, ¿te ha dejado de hablar Dios o no has querido escucharlo? ¿Sí? Y entonces le dice, entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y era chico, no te digo, aquí dice joven, no sabemos un adolescente, no sabemos exactamente su edad, pero que no era adulto, vaya, ¿sí? Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel hasta que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo Dios preparó a este chico para escuchar algo tan fuerte? O sea, la primera vez que Dios se le manifiesta y le da una palabra revelada, estaba oculta a los ojos del sacerdote, pero que estaba revelada ahora a ese pequeño siervo, y le dijo lo que iba a suceder, ¿no? Cuando
Al día siguiente, yo ahí me quedo con el relato, pero léelo completo, 1 Samuel 3, cuando al día siguiente Eli va y le pregunta, por favor, dime qué te dijo el Señor y no me ocultes nada. Y cuando el chico le reveló lo que iba a suceder, ¿sí? Empezando ahí por su casa y con el pueblo, él simplemente asintió, dijo, yo ya sabía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios sí había revelado a este siervo. Pero déjame decirte, ojo, como padres, a veces estamos viendo algo en los hijos y no nos cabe en la cabeza que sea posible. Ay, es que son tan buenos. Ay, no, es que es tan lindo. Ay, es que no creo que sea posible. Y sobre todo cuando es Dios revelando. Entonces, sí, Dios puede revelarse a un muchacho, pero ¿cuál? No por la edad, aquel que realmente se ha instruido para aprender a escuchar. Número 4. A Jesús, ay, mi Jesús amado, le fueron reveladas, ¿sí? Cosas muy ocultas, ¿sí? Le fueron reveladas las cosas ocultas en todos esos tiempos intensos de clamor. Y aun cuando en el momento no estaba orando, pero ya había orado, ¿no? Te pongo 2 ejemplos, hay muchos ejemplos, pero te quiero compartir 2. Mateo 26, del 30 al 32 dice, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. A él le fue revelado ahí en esa intimidad con Dios lo que iba a suceder. Y aparte de que supo quién le iba a entregar, a traicionar, también supo de los demás que iban a salir huyendo y les da la promesa de la resurrección, cosa que no entendieron en ese momento. A Jesús en esos tiempos a solas Dios les reveló a quienes iba a elegir como sus 12 discípulos, y cuando mete en la lista a Judas, y cualquiera pensaba, ay, pero ¿por qué metió en la lista a Judas? Bueno, para que veamos la enorme gracia de Dios. Él sabía que iba a fallar y aún así le dio oportunidad. ¿Sabes por qué tú y yo estamos en la lista de su libro? Sabe que podemos fallar, pero aún así nos da la oportunidad de conocerlo. ¿Ves? Esto es lo revelado para nuestra vida. Sí. Luego ahí en Mateo 26, pero un poquito más adelante, dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy ahí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Allí Jesús le fue revelado todo lo que iba a pasar. Por eso llegó un momento donde su ser, era humano, se empezó a colapsar, a crispar de los nervios, a tener un temor muy natural del ser humano cuando está ya no solamente enfrentando la muerte, sino una muerte cruenta, una muerte abusiva, una muerte espantosa, ¿verdad? Y ahí el Padre le reveló a Jesús. Y aquí la enseñanza que nos deja es la importancia de la fortaleza en oración para enfrentar prueba dura. Cuando sucumbimos, cuando nos derribamos, cuando ya no queremos seguir viviendo, cuando ya nos damos por vencidos atrás, faltó comunión con Dios.
Faltó palabra que diera aliento y vida. Faltó una fe firme que agrada a Dios. ¿Ves? A Jesús le fueron reveladas muchas cosas. Y él dijo en una ocasión, ¿verdad? Gracias, Padre, porque esto se lo revelas a los niños. Sí. Entonces, qué importante es que la parte que Dios quiere dar a conocer a sus hijos, esa parte revelada, la pongamos por obra. ¿Sí? Para nosotros hoy, y yo termino con esto, tener esa mente y corazón dispuesto para escuchar a Dios cada día. Es más, son 7 puntos que tengo, pero te voy a invitar para que en una actitud de oración ahí donde tú estás, esto lo hagas petición. Esto tú y yo se lo pidamos a Dios como yo se lo pedí en esta mañana. Y le puedes decir junto conmigo, amado Dios, capacítame para tener esa mente y corazón dispuesto para escucharte cada día. Cada día. No de vez en cuando. No cuando estoy en apuro. No cuando tengo ganas. No cuando yo quiero. Cada día. Y durante el día. Ayúdame a tener claro lo que tú me revelas y a respetar y a someterme a lo que no me revelas. Y a confiar en ti. A aprender a descansar en ti. A aprender a conocer tu soberanía. Segunda petición, Señor. Enséñame a confiar plenamente que tú eres Dios soberano. Enséñame a confiar plenamente que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Enséñame a tener esa certeza de que tu propósito va más allá de esta vida. Hay un propósito eterno. Señor, enséñame en el nombre de Jesús que cada persona tiene un propósito. Y yo no sé en el caso de los demás, pero yo quiero descubrir el mío. Y el que tienes para mi vida, pero que tienes también para los míos. Porque tú no obras colectivamente, tú obras personalmente. Mi Dios, ayúdame a repasar cada mandamiento, que si bien no son para salvación, son para aprender a caminar en pureza y santidad. Señor, que no los tome a la ligera, que no los ignore, porque al fin que ya soy salvo. No, yo tengo que guardar tus mandamientos, porque dice tu palabra, que el que guarda tus mandamientos es uno que da señales de que ama. Gracias por la salvación, por gracia, pero ahora quiero la obediencia y la fidelidad para cumplir tus mandamientos. Y que estos me enseñan a caminar, a respetar esos no tuyos y esos sí tuyos, el camino de santidad. Y Señor, revélame nuevas promesas para la etapa de vida que estoy viviendo, porque cada promesa, dice el apóstol, que me une a ti divinamente y me ayuda a escapar de la corrupción que hay en el mundo. Yo no quiero pensar como los demás, hacer como los demás, seguir como lo hacen otros. Hoy, Señor, enséñame a no dejarme guiar por noticias, por investigaciones, por reportajes de lo que pasa en el mundo físico. Hoy enséñame, mi Señor, a confiar que a todo aquel que ha puesto en ti su confianza no será avergonzado. También te pido, Dios, que me ayudes a descansar en tus promesas. Porque lo que tú has dicho es lo que vas a cumplir, no es lo que yo quiero, es lo que tú has dicho, lo que tú has dado a tus hijos. Pero si he sido de esos que se conforma con el Salmo 23 nada más o Juan 3:16, perdóname. Yo quiero encontrar otras promesas que vayan haciendo que mi fe crezca, mi confianza aprenda a descansar y mi esperanza esté firme. No quiero ser de los que no las buscan, de los que las ignoran, de las que no creen o que se conforman con lo aprendido de memoria. Mi Dios, número 5, peticiones delante de tu presencia. Ayúdame a dejar solo de angustiarme, de tener miedo,
de dudar, de opinar cuando pasan tragedias en nuestra tierra. Ayúdame a entender que no lo sé todo, tampoco lo voy a saber todo, porque habrá casos, Dios, que no tengan siquiera un final correcto, porque en medio de todas estas cosas también se mete el engaño, se mete la mentira. ¿Y cuántas de las noticias, Señor, tan solo son amarillistas para captar gente? Pero no hay respuesta. Señor, trata con esa angustia, con ese temor de miedo, con esa duda, y guarda mi mente y corazón de andar opinando en cosas que ni sé siquiera. Número 6, esta petición, Señor, también es muy importante. Quiero aprender a ser guiado al orar por tu Santo Espíritu. Porque como estas situaciones que estamos viviendo, tanto del COVID, como del diagnóstico médico, como el divorcio, como el engaño, como esa enfermedad crónica, como esa pronta partida de alguien amado, Señor, la verdad es que nos toma a veces por sorpresa y no sabemos ni qué decir ni qué pedir. Recuérdanos Romanos 8, 26, 27, que el Espíritu Santo tuyo sí que sabe pedir como conviene. Y si hoy estoy pasando una situación extraordinaria, yo te ruego que revoluciones mi forma de orar para que yo pueda realmente orar conforme a tu voluntad y a tu palabra. Ya no quiero repetir lo mismo, Dios. Y petición número 7. Enséñame a no temer lo que otros temen, pero tampoco hacer lo que otros hacen. Guárdame de dejarme influir por el mundo, por el diablo y por mi propia carne. Y líbrame de tener un corazón necio que resiste tu palabra, rechaza tu palabra, se endurece ante tu palabra y que deja en poco tu opinión, tus mandatos y tu voluntad. Yo te ruego, mi amado Señor, que si te place a mí revelarme, que me des ese discernimiento claro para saber lo que me toca hacer y lo que no. Y si hay cosas, Señor, que estando en vida nunca voy a saber porque a ti te place ocultarlas, tenerlas en secreto, yo te ruego que tenga esa humildad y ese sometimiento suficientes para aceptar esto. Oh, como quisiera, Señor, un corazón como el de Moisés, que te creyó y que se encontraba cara a cara contigo y tú le revelabas cosas tan hermosas, como fue esa completa inspiración para poder escribir el Pentateuco, cuando muchas cosas él ni estuvo ni vivió. Sin embargo, le diste ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, de revelación, para poder ser una pluma con la cual tú pudieras contar para dejarnos un hermoso legado como es el Pentateuco. Pero también un corazón como el de Abraham, Señor, que te tenía en prioridad. Yo te ruego que me enseñes en realidad lo que es tenerte a ti por número 1. Y después de ti todos los demás, pero tú número 1, Señor. Y si tú estás en el trono no solamente de los cielos, sino de mi corazón, yo voy a caminar confiado y tranquilo de que eres tú el que siempre tiene la última palabra. Te doy gracias por recordarme Deuteronomio 29:29 y que este amor reverente que estoy cultivando entienda que las cosas que tú ocultas las respeto, pero las cosas que me son reveladas me pongo a trabajar en ello. Inspírame, fortaléceme, enséñame, ayúdame. Todo esto en el amado y poderoso nombre de Jesús, quien es por quien se hacen posible todas estas cosas. Y a tu nombre la gloria. Amén y amén. Amén, amén. Yo espero de corazón
que esta mañana al adquirir este conocimiento, mi amada, se afirme más tu fe, tu confianza en el eterno Dios, y que sea sus noticias de cada día lo que guíen tu vida y no lo de este mundo pasajero que de veras, con tanta mentira y tanto engaño, no nos deja ver claro lo que Dios tiene. Cómo me gustaría tenerte cerca para darte un abrazo. El sábado pasado estuve en una escuela para padres en un colegio y fue deleitoso. Por cierto, si alguien tiene interés y vive aquí en México, le invito a que venga este próximo sábado a la escuela para padres. Estamos acá cerquita de las torres de satélite y la directora me dio permiso de invitar, así es que si alguien quiere venir a las 10 de la mañana el sábado, yo sé que te va a bendecir mucho esa palabra. Hay una pequeña cuota de recuperación de 50 pesos que para mí es un regalo. Pero si aún no los tienes, tú de todas maneras, si quieres, puedes venir. Si es eso, para mandarte los datos. Pero ¿por qué te digo esto? Porque tuve el deleite de poder estar allí con varios padres de familia y de poderles abrazar, y me tocó una hermosa mujer al final que me contó que era viuda, y tuve la bendición de poderle también traer palabras de consuelo y de fortaleza. Así que me gustaría, pero si no se puede, pues entonces para la próxima que el Señor nos conceda, pero sobre todo que recibas el abrazo del Eterno Padre que día con día muestra su amor y su misericordia. Bendiciones, hasta la próxima. El Señor esté con ustedes.